Muy bien, queremos poner ahora la mirada en el norte de nuestro país. Un saludo para quienes nos escuchan, por ejemplo, en Arica, ahí en el 95.3, porque en las últimas horas han formalizado y han dictado prisión preventiva para los 4 exmilitares por el caso de la muerte del conscripto Vargas. Pero en paralelo hay una serie de otros hechos que están siendo investigados también por el Ministerio Público en el norte del país. Por de pronto, toda la situación de las cárceles, lo que está ocurriendo en materia de migración, temas que queremos conversar a esta hora, y agradecemos el contacto con el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera. Fiscal, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Fiscal, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días y gracias por la preocupación y por el contacto. Fiscal, partamos por lo primero que mencionaba Mauricio, que pasa a principios de esta semana este decreto de prisión preventiva para 4 exmilitares, que son de los 5 que están sindicados en el contexto de la investigación por esta marcha militar que termina con la muerte de Franco Vargas. Ustedes en el tribunal presentaron fotografías del cuartel militar de Pacoyo, donde comenzó la marcha, videos también de la reconstitución de escena realizada en el altiplano, y el tribunal determina esta medida cautelar. ¿Qué evaluación hacen primero de eso? Bueno, efectivamente, por el momento estamos conformes, porque efectivamente el tribunal dio por acreditado todo y cada uno de los hechos de la formalización y también las participaciones y efectivamente decretó la prisión preventiva respecto de 4 y el arresto domiciliario total respecto de 1, que fue exactamente lo que pidió el Ministerio Público. ¿Cuál es la diferencia entre los 4 en prisión preventiva y el exmilitar que queda cumpliendo otra medida cautelar? Bueno, son las actitudes. Quisimos hacer una diferencia respecto de las actitudes que tomó esa persona en particular respecto de su reacción posterior a los hechos. Acá, por ejemplo, ese sujeto... O sea, una vez muerto Franco Vargas, una vez que el deceso ya se había producido, o para que se produjera el deceso. Sí, correcto. Lo que ocurre es que, a ver, lo que hizo este sujeto después, esta persona, digamos, que es un capitán que estaba a cargo, una vez que se produce esta situación, que venía de la mano con otras, porque no solamente fue el tema de Franco Vargas, sino que recordemos que otros 2 conflictos resultaron con amputaciones de parte de su cuerpo. Esta persona compró ciertos remedios, prestó declaración, colaboró con la investigación, se situó efectivamente en el lugar de los hechos, y varias cosas que nosotros fuimos determinando, él las ratifica luego en su declaración. Por el contrario, el comandante del regimiento, por ejemplo, una vez que entrega a sus superiores un informe respecto de lo que había ocurrido, altera la documentación y la orden de marcha que se dio ese día no es la misma, o no es el mismo documento que había, digamos, al momento en que se realizaron estos hechos. Entonces hubo un ánimo, una falsificación efectivamente para ocultar algunas cuestiones que pasaron. Y algunos, por ejemplo, como un enfermero, dio una declaración distinta señalando que él sí había participado, por ejemplo, o estaba posicionado en un lugar distinto que en que realmente estaba, que después pudimos acreditar. Entonces hubo algunas actitudes que efectivamente tienen que ver con tratar de ocultar esto, y quisimos marcar esa diferencia con la colaboración de esta persona en particular. Ya. Ahora, fiscal Carrera, ustedes en todo este tiempo como Ministerio Público han estado reuniendo antecedentes para tratar de determinar si aquí hubo efectivamente delitos en la muerte del conscripto Franco Vargas, en todo lo que ha ocurrido en torno a esta situación, pero por los antecedentes que han expuesto ante el tribunal, acá incluso la jueza da cuenta de los aporreos realizados en medio de la instrucción militar, o sea, de hechos que, claro, que en este caso en particular terminan con la muerte de un conscripto, pero podrían estar dando cuenta de una situación sistemática de maltratos en la instrucción militar. Hablaba también de una cadena de omisiones, en este caso puntual, ¿no? Bueno, es que eso es lo que ocurre, pues lo que pasa es que siempre nos hemos puesto el foco, me refiero desde lo comunicacional, en la marcha que se realizó ese día. Pero para nosotros la marcha fue un hecho más dentro de esta violación de los derechos de los conscriptos que se venía verificando con varios días de antelación. Incluso, para graficar esto, hay personas que sufrieron, por ejemplo, amputaciones, que ni siquiera participaron en la marcha, ¿eh? Entonces, la marcha es una situación más de las que se vivió en aquellos días. O sea, ¿usted diría que aquí lo que había eran maltratos sistemáticos? En esos días, claro, en esos días que se verificaron estas situaciones, efectivamente fueron sistemáticos. ¿Como parte de la instrucción?
Es que no es parte de la instrucción, pues por eso hay que dejar claro que acá las responsabilidades son con nombre y apellido respecto de estas 5 personas que realizaron conductas durante todos esos días sin ningún control, porque acá si es que hubiese habido algún control de mando, por ejemplo, esto no se hubiese verificado, no hubiese ocurrido, Franco no hubiese muerto, los otros conscriptos no hubiesen sufrido lo que sufrieron. Entonces, creo que desgraciadamente se juntaron las personas que no deberían haberse juntado. Bastaba que uno de ellos, digamos, hubiera actuado como se esperaba para que esto no hubiese ocurrido. Fiscal, pero cuando usted dice no era parte de la instrucción, ¿es porque aquí hubo personas que tomaron decisiones de mutuo propio? ¿Con qué intención para llevar adelante una marcha y un entrenamiento con estas características? Porque yo me imagino que cuando usted dice que no es parte de la instrucción, no es que el ejército determine que las marchas y el entrenamiento de los conscriptos es de esta manera o de otra manera. Claro, si se hubiesen cumplido los protocolos que tiene el ejército, tanto para la marcha, en el caso de esa situación, como para las otras que ocurrieron esos días, efectivamente aquí no hubiese habido ninguna persona fallecida ni ninguna persona lesionada. Pero cuando usted dice se juntaron las personas... total. Cuando usted dice se juntaron las personas incorrectas, ¿tenían intención de hacer esto? ¿Llevaban haciendo esto de esta manera sin supervisión por más tiempo? Bueno, desconocemos lo que hubiese ocurrido en años anteriores o en otras fechas, pero al menos en este periodo que se investigó, efectivamente es así. Y en esto de tratar de dificultar la investigación, fiscal Carrera, esta obstrucción en la práctica, ¿se remite a las personas imputadas, a las personas formalizadas, o aquí podría haber más personas, más miembros del ejército que trataron de obstaculizar la investigación? No, es que recordemos que aparece, ¿cierto?, de manera muy desafortunada, momentos después, el mando del ejército, me refiero al alto mando, u otros personeros respondiendo, no sé si se recuerdan, no se remontan a esta fecha, respondiendo sobre la situación, de manera que con posterioridad se vio como muy desafortunado. Pero claro, ellos recibieron información respecto del comandante del regimiento, el teniente coronel, que venía con alteraciones en la documentación. O sea, se señalaba que se habían hecho cosas que en realidad no se hicieron, que se habían cumplido protocolos que en realidad no se cumplieron. Y ahí de hecho se aperturó una investigación por falsificación efectivamente de ese documento, que se pudo determinar después en los sumarios administrativos que hizo el ejército en las semanas y meses posteriores. Estamos conversando con el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera. Fiscal, en otro tema, usted está en la frontera, dirige la investigación y dirige la acción penal en la región fronteriza de nuestro norte, ahí en el país, y el tema migración, el tema migrantes que cometen delitos está muy presente a propósito del final de la campaña y de las propuestas y de los proyectos que tiene el presidente electo José Antonio Kast. Además, está en el contexto que Perú hace algunas semanas puso estado de emergencia y militarizó sus fronteras. Desde el punto de vista penal, desde el lugar que usted ocupa en la región de Arica y Parinacota, ¿ha visto diferencias, sobre todo a propósito de Perú, en las últimas semanas? ¿Se refiere a si ha habido algún aumento o al revés? ¿En la entrada o salida irregular del país? ¿O al revés? No ha habido un aumento en estas semanas. ¿De entrada? Ni entrada ni salida, digamos. Ni entrada ni salida. Al contrario, se ha mantenido más o menos dentro de lo que estadísticamente ocurre. Ahora, eso hay que tomarlo con beneficio de inventario, como decimos nosotros, porque no hay que normalizar. O sea, porque yo escuché en esas fechas que entraba y salía lo normal en materia irregular, y la verdad es que lo normal debería ser que no entrara ni saliera nadie de manera irregular. Sin perjuicio de ello, no ha habido un aumento de personas como la que tuvimos hace un par de años atrás. Se recuerda cuando tuvimos una emergencia, incluso ahí por una gran cantidad de sujetos parados en la frontera. Eso no lo hemos tenido. Ya, o sea, ¿ha mejorado el control de las fronteras, diría usted? Es que el control, desde que está el ejército, al menos en el sector de las regiones a la que pertenezco, claro, cambió del cielo a la tierra Chile, cuando estuvimos en presencia del ejército. Sí. El ejército en Chile, que es previo a la decisión que toma después Perú. Sí, es previo. No, el ejército de Chile lleva 2 años ya en la frontera nuestra.
Ya, y a propósito del plazo que ha dado el presidente electo para aquellas personas que ingresaron irregularmente a nuestro país como migrantes, ¿qué pasa si ellos quieren salir? ¿Qué pasa si ellos quieren salir y no tienen documentos? Porque en el fondo, y lo que se ha denunciado es que quedan en una especie de tierra de nadie, o sea, no pueden salir y de otros países tampoco los dejan entrar. Así es, no pueden salir. Nuestro sistema registra en todo caso o tiene la posibilidad de que una persona obtenga, ¿cierto? Una persona que está de manera irregular, obtenga un permiso de salida. Pero ese permiso de salida no se puede imponer al país vecino. Claro, o sea, le dan un permiso que el país vecino no reconoce. Claro, por lo tanto, no es posible utilizarlo. Si fueran directamente a Venezuela, por ejemplo, hablando de ciudadanos venezolanos, no tendrían ningún problema y tendrían que recibirlo. Pero Perú, efectivamente, por mucho que una persona tenga un permiso de salida, no tiene por qué, digamos, verse obligado a aceptarlo. ¿Y lo mismo está pasando con Bolivia, perdón? ¿Perdón? ¿Y lo mismo está pasando con Bolivia? No, lo mismo con Bolivia. Lo mismo con Bolivia. Así que ahí no están obligados, evidentemente, a aceptar esa persona. Entonces, efectivamente, estas personas quedan en una situación o en un lugar, digamos, en tierra de nadie. Y lo que debe trabajarse ahí, quizás en corredores humanitarios o en algún tipo de otro acuerdo con Venezuela, que desgraciadamente sabemos que hoy día esto último se ve difícil. Fiscal Carrera, esta mañana comienza acá en Santiago la audiencia de formalización de los detenidos tras los allanamientos en el contexto de esto que se ha denominado la Operación Apocalipsis. Estamos hablando finalmente de 47 gendarmes. Se ha montado ahí o se ha revelado una trama de corrupción que incluye a funcionarios de gendarmería en todo el país, parte de redes que fijaban precios, que dejaban pasar personas sin antecedentes al interior de los penales, que cambiaban a presos de los módulos. ¿Cuál es su diagnóstico y cómo convive la Fiscalía con este problema que es cada vez más evidente en una institución tan importante para el combate y para la prevención del delito como Gendarmería? Bueno, en particular respecto a lo que pasa con Gendarmería, hay que hacer un trabajo fuerte toda vez que todos los buenos resultados que hemos tenido en las detenciones y de muchos de estos grupos criminales, ¿cierto? Ellos ahora están en la cárcel. Entonces, hoy día tenemos una población... Lo que hemos hablado varias veces del Tren de Aragua, por ejemplo, la importancia, o sea, como... y que son instituciones, o sea, son instituciones criminales que de alguna manera funcionan mejor desde la cárcel. Correcto. No solamente el Tren de Aragua, hay varias otras, incluso de origen colombiano o ecuatoriano hoy día. Son muy complejas y por lo tanto necesitamos un sistema de gendarmería fuerte, necesitamos mejores cárceles, necesitamos también mejor control. Porque ahora sí que estamos podríamos decirlo, en un estado donde se necesita efectivamente un mayor control. Y en la región de Arica y Parinacota, ¿cuál es su diagnóstico del estado actual de Gendarmería? Las investigaciones, no sé si el Ministerio Público ha seguido allá, porque lo de la Operación Apocalipsis son 9 cárceles del país descritas como de más alto riesgo. ¿Qué pasa en Arica y Parinacota? Bueno, recordemos hace 2 años atrás cuando... intentamos trasladar a los distintos detenidos a otras cárceles del país. ¿Eso por qué lo hicimos? Porque, claro, cuando nosotros detuvimos a cerca de 40 o 50 sujetos de esta organización, lo que ocurrió fue que inmediatamente la cárcel se transformó. O sea, inmediatamente tuvimos un módulo que fue tomado por ellos, inmediatamente vimos que seguían operando, inmediatamente nosotros veíamos que seguían dando órdenes hacia afuera. Entonces lo que hicimos en ese momento fue instar por el traslado a distintas cárceles, o sea, repartirlos. Por eso llegaron incluso hasta Puerto Montt, algunos de esos sujetos. Bueno, y eso fue en aquella oportunidad muy complejo porque la Defensoría Penal Pública presentaba recursos de amparo y se ordenaba luego devolverlos a Arica. Hasta que cambió el criterio y posteriormente pudimos tenerlos repartidos y hoy día no se discute que, por ejemplo, en la cárcel de máxima seguridad de Santiago existan detenidos en prisión preventiva de distintas regiones del país. Ya, pero hasta antes de esta causa, eso era impensado. La gente en nuestro sistema cumplía las prisiones preventivas en la misma región donde habían sido detenidos. Bueno, eso nos muestra, ¿cierto?, el fenómeno que vivimos en el norte y la importancia de que no se tomaran las cárceles. Bueno, desgraciadamente, como es el fenómeno en los años siguientes, digamos, fue al sur del país y hoy día lo tenemos presente en más lugares, estamos efectivamente en un momento de crisis donde tenemos que reaccionar y tratar de tener un sistema carcelario
sea mucho más rígido respecto a estos sujetos. Ya, pero es que acá, fiscal Carrera, estamos hablando de otro asunto. O sea, más allá de la redistribución de personas detenidas, condenadas, acá estamos hablando de funcionarios de gendarmería que estaban colaborando con los delincuentes, que tenían un tarifado, que les rescataban los teléfonos que les incautaban. No sé qué opinión le merece a usted, además, como autoridad regional de la Fiscalía, el que haya personas de la Dirección de Gendarmería, del Servicio de Gendarmería, cometiendo delitos, en definitiva. Bueno, eso debe ser, ahí se debe actuar con dureza. Nosotros en la región de Arica y Parinacota también tenemos desgraciadamente casos similares, incluso formalizamos hace un tiempo atrás a 3 personas por omisión, o sea, bajo el criterio de la Fiscalía hay una muerte vinculada a Tren de Aragua, donde hay un actuar de los funcionarios de Gendarmería, y si estas personas hubiesen hecho su trabajo, esa muerte no se hubiese llevado a cabo. Entonces, a eso me refiero en que ciertas personas empiezan a controlar la cárcel, y cuando hablo de controlar la cárcel, hablo también de los funcionarios que laboran en ese lugar. Bueno, ahí vamos a estar en el peor de los mundos, ¿no? Entonces hay que trabajar con dureza porque necesitamos un sistema carcelario fuerte hoy día más que nunca. ¿Aporta ese sistema carcelario fuerte la decisión del gobierno de enviar una reforma que separe las funciones de gendarmería y que lo que tiene que ver con el control de las cárceles quede en manos del Ministerio de Seguridad Pública? Bueno, ahí excede de los conocimientos y preparación que tengo. Sí tengo claro de que el sistema que tenemos hoy, si no lo modificamos rápidamente, vamos a seguir de crisis en crisis y en un momento se va a hacer, o cada vez se va a hacer menos manejable. Ya, fiscal, una última cosa que tiene que ver con el ex fiscal Manuel Guerra. La querella de capítulos en su contra está presentada. No se ha revisado, esta semana sí se declaró admisible la querella de capítulos presentada contra Ángela Vivanco, y en el camino de la querella de capítulos contra Guerra hubo incluso un par de jueces de la Corte que debía revisar esta querella, que después reconocieron que le habían pedido favores al ex fiscal. ¿Cuál es el futuro de esa querella de capítulos? ¿Cuándo se ve? Porque todavía está postergada esa revisión. ¿Y cuán importante para la Fiscalía es que con esto se avance? Sí, estamos esperando. Respecto de esos 2 ministros, se había solicitado una recusación amistosa, o sea, que ellos dos quedaran fuera por decisión propia. Esto no ocurrió de esa manera y por lo tanto al final fue la Corte Suprema la que determinó que no siguieran ellos viendo esta causa. Así que ahora estamos a la espera, ¿cierto?, de que por fin se pueda revisar por la Corte de Apelaciones, y eso debería ocurrir, esperamos, la próxima semana. Ya, ¿y cuál es la importancia para usted, que ha llevado esta investigación contra Manuel Guerra, que se apruebe esta querella de capítulos, que se admita? Bueno, es que al igual que lo que ocurrió, lo que vimos en la causa o en la querella de capítulos de la exministra Vivanco, es un requisito para poder seguir con la causa adelante. O sea, la única forma de poder formalizar y eventualmente solicitar medidas cautelares es que tengamos esta querella de capítulos aprobada. Y eso es lo que estamos, en esa instancia, estamos ya esperando. ¿Por qué se espera formalizar a Guerra? ¿Por qué cargos, digo? Bueno, básicamente tenemos ahí cohechos y otros delitos funcionarios como revelación de secretos, prevaricación administrativa. En definitiva, delitos cometidos como fiscal regional a la hora de ejercer su cargo. Muy bien, pues fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, de nuevo muchísimas gracias por estos minutos en Radio ADN. No, muchas gracias a ustedes por la preocupación, que estén muy bien. Fiscal, buenos días. 8.